familias. A diferencia de otras oportunidades que lo hacían en la confitería, esta vez el aeropuerto está blindado, no dejan ingresar a nadie que tenga que ver con la prensa y ellos se encuentran ubicados en 3 hangares diferentes. Están esperando información, como vos decías, porque por la mañana partieron hacia el lugar para continuar con esta investigación, pero lo principal ahora es determinar dónde están estas 3 personas. Estamos hablando de Matías Aristi, de Matías Ronzano y también de Emiliano Vega. La familia, por supuesto, que todavía espera encontrarlos con vida. Sin embargo, ya pasaron 27 días y hoy el panorama es realmente desalentador. Estamos esperando novedades. Probablemente haya otra conferencia de prensa más tarde, como le hicieron hoy al mediodía. Recordemos que la ANAC defiende su accionar acerca de los rastrillajes que estuvieron realizando en todo este tiempo. Fue muy cuestionada la tarea, estuvieron en el centro de las críticas, sin embargo ellos defienden el modo en que llevaron adelante esta investigación. Ahora esto pasó en manos de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos al comprobar que definitivamente esto se trató de un accidente. El lugar donde apareció el avión fue en el mismo lugar donde un vaquiano había dicho que lo había visto caer. Habían hecho demasiados rastrillajes en el lugar, pero no podían haber encontrado el avión porque por cuestiones climáticas es una zona donde hay mucha agua, donde se resulta complicado poder encontrarlo. Ayer había bajado el agua y pudieron hallar la cola del avión. Hoy lo más importante está centrado en ver si dentro del avión pueden llegar a estar o no los ocupantes. Hay buzos tácticos que están trabajando en el lugar y por supuesto que continúa la investigación en manos de la policía de la provincia de Buenos Aires, de prefectura. Estuvo trabajando a lo largo de todos estos días también Prefectura y la Armada de Uruguay, y de esta manera continúan las tareas. Como te decía, la familia se encuentra dentro de los hangares. En el día de hoy decidieron no salir, no se lo ve caminando por los pasillos como sí se lo veía en días anteriores, y hay mucho silencio y mucha seguridad aquí en el aeropuerto de San Fernando. Gracias, Paula. Impecable el trabajo y por supuesto nos vamos a quedar allí en San Fernando cubriendo minuto a minuto las novedades. Como nos contaba, están los familiares, cada uno en un hangar distinto y tratando de hacerse de toda la información. Nosotros estamos acompañados aquí por un piloto que se llama Guillermo de la Rodolfa. Guillermo de la Rodolfa, así, ¿no? Guillermo, gracias por estar con nosotros, ¿eh? No, al contrario. Bueno, a ver, en primer lugar, vamos a hacer todo el seguimiento, una línea de tiempo. ¿Cómo? El avión desaparece el 24 de julio. A las 14:30. A las 14:30. Iba destino a Formosa. Sí. En el momento en el que despega de San Fernando, a los pocos minutos le avisan que tiene que volver para que puedan... A ver. Te hago la cronología. El avión despega de San Fernando, tiene comunicación con el aeropuerto de San Fernando. El aeropuerto de San Fernando lo transfiere a Aeroparque. Aeroparque lo recibe y le dice que como no está saliendo en transponder, lo que ya todo el mundo habla, que es un numerito que sale en la pantalla de radar, Sí. que identifica al avión con un código, Sí. para saber que ese avión es el que está en vuelo. Como no lo identificaba en el transponder, le da una orden que es, si no aparece en el transponder, vuelva a Banar y Banar San Fernando. Acá empezamos el primer error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el controlador, primero, Aeroparque no es control radar. O sea, el transponder es una señal que aparece en el radar. Aeroparque no es control radar, Sí. Lo que es control radar es Baires control. Entonces Aeroparque lo tendría que haber transferido con Baires, y Baires en su momento le hubiese dicho, señor, no identifico al avión, o si lo identifico. Si no lo identifica, tiene dos cosas, que le interroga al piloto y le dice, señor, ¿qué va a hacer? ¿Va a continuar con su vuelo visual o retorna a San Fernando? Que no es lo mismo que darle una indicación, vuelva a San Fernando. ¿Por qué es esto? Porque, digamos, el piloto, en el momento del despegue y todo lo demás, es un momento crítico, porque estamos a baja altura, mucha velocidad, y son momentos donde hay que empezar a tomar vuelo porque altura y velocidad conservan la salud. Entonces, acá que el controlador de Aeroparque lo haya dejado con 2000 pies, como fue la indicación que le dijo, este hombre estuvo tratando de ver si era un problema de él, que está demostrado que no era un problema del avión, el problema era de Ezeiza, porque en Ezeiza hay otro problema. Para que se entienda, en la pantalla de radar
tenemos dos imágenes. Una es el radar primario, que es el puntito que uno ve cuando barre un radar, que es un punto, que identifica un objeto. Y el radar secundario, que es el que toma el transponder, que ese transponder es el que sale un numerito en la pantalla. Entonces tenemos con un punto y abajo sale un número. Esa es la identificación, diríamos. La identificación. En este caso el radar primario, no sabemos por qué, estaba apagado. Entonces, si el radar primario... ¿Cómo estaba apagado? Estaba apagado, estaba anulado. Pero no tiene que estar siempre encendido. Tiene que estar encendido. Es más, como ya se sabe, Montevideo dijo que lo tenía en su pantalla de radar. La pantalla de radar de Montevideo es una repetidora de la pantalla de Ezeiza. O sea, si Montevideo lo tenía, Aeroparque también lo tendría que haber tenido. No lo tenía porque el primario estaba apagado. Cuando el primario está apagado, le cuesta más al radar identificarlo. Entonces tiene que tener más altura el avión para poder recibir el secundario, porque el primario estaba apagado. Entonces yo quisiera saber, ¿quién dio la orden de apagar ese primario? ¿Por qué lo apagaron? Y en caso de estar apagado, tiene que notificarse. Hay una información aeronáutica, se llaman los NOTAM, que uno informa que esto no funciona o que ello no funciona. En este caso no se hizo. Entonces por eso te digo, yo creo que esto no es un accidente, esto es una tragedia. Porque han sucedido cosas que no tenían que haber pasado. Porque ¿cuál tendría que haber sido la orden del controlador? El controlador tendría que haber dicho, ascienda 5.000 pies, pase con Baires. ¿Por qué? Porque a mayor altura, si uno tiene alguna emergencia, la puede resolver más rápidamente. Ahí, Guillermo, estamos compartiendo con toda la gente el mapa, justamente desde el momento en el que sale, momento en donde encontraron el avión. Pero la gran pregunta fundamental es, ¿hubo un error ya de por sí, por lo que nos estás comentando, en los radares? ¿Un error? No, a ver, no es un error. Acá el error es del controlador. La orden que le dio, a mi criterio, no es la correcta. Está bien, pero si tenía un radar el radar apagado, está apagado. Por eso, entonces pero no es un error. ¿solo? No es un error. Acá alguien lo apagó. Entonces hay que buscar al responsable quién apagó ese radar. No es lo mismo un error que alguien haya hecho... No puede ser por un error humano, ponele, no. No. Eso es a propósito, se apaga a propósito. Alguien lo apagó porque le molestaban los ecos primarios, por lo que sea. Acá hay que investigar qué es lo que pasó. O sea, yo creo que acá la línea de investigación es antes del accidente. Bueno, hablando de la línea de investigación, desde la ANAC una de las cosas que contaban era que, en primer lugar, obviamente se habían respetado todos los protocolos en tiempo y forma, como correspondía, en cuanto a la búsqueda, los criterios y demás, y como si esto fuera poco, hablaban de un accidente muy severo dentro de la aeronave, que se habían apagado los motores y demás. Bueno, primero y principal, eso lo va a tener que demostrar la Junta. Yo no estoy de acuerdo de que se llevan adelante los protocolos. Creo que se perdieron tiempos muy importantes, el avión se cayó, o se perdió contacto, mejor dicho, a las 14:30, y la primera búsqueda salió a las 21 horas. Entonces son muchas horas en las cuales se perdió un tiempo impresionante. ¿Por qué es esto? Porque como el avión cayó en un lugar donde había agua y todo lo demás, a mayor cantidad de horas, menos posibilidad tiene uno de ver, porque pueden quedar cosas flotando y todo lo demás que en el curso de las horas se las lleva el río. Guillermo, quiero volver a San Fernando, porque allí está Paula Avellaneda, en este caso con un testimonio. Paula. Sí, estamos con Carlos Lupiáñez, él es secretario de la Sociedad Argentina de Aviación. Además, hace algunos años vivió muy de cerca el accidente que sucedió en Carmelo. Pero vamos a hablar primero de este tema y de los que ustedes mencionaban, porque es muy interesante. ¿Qué pasa con las horas que se perdieron cuando comienza la investigación? Carlos, muchas gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Y estábamos hablando de lo que tiene que ver con las primeras horas de búsqueda, porque se esperó a que el avión hubiera llegado a las Lomitas. Sin embargo, 5 minutos después que salió de San Fernando ya no había contacto. Los protocolos que nosotros estudiamos, que se enseñan y que se practican hoy en día, hasta hoy que dijeron otra cosa de la ANAC, estipulan que si la aeronave perdió comunicación, a los 30 minutos se dispara la primera etapa, que se llama INCERFA, incertidumbre. 30 minutos luego de disparar esta etapa viene la ALERFA, alerta. 30 minutos más comienza la DETREFA, la destrucción. Si a las 14:30 se perdió comunicación y a las 21 horas despegó el primer helicóptero a buscarlo, si han cambiado el protocolo, por favor reveamos ese protocolo. Y lo otro que coincido con Guillermo, esto no fue un accidente. Esto es una desgracia. Esto no es un accidente porque un accidente es algo que es inevitable. Acá quizás el accidente del avión
es un tema, pero la tragedia de no ir a buscarlo a las 14:35, porque además nosotros tenemos la obligación como piloto, el Código Aeronáutico nos obliga a que ante el pedido de un controlador acudir en ayuda, y no nos podemos negar ni legalmente, no digo solidariamente que ningún piloto se va a negar. Entonces, si el protocolo que aplicaron es correcto, están los protocolos muy mal y nos acabamos de enterar. ¿Y qué crees que podría haber cambiado si la búsqueda comenzaba inmediatamente? ¿Se podría haber hallado el avión en las primeras horas? Si hay un accidente automovilístico y yo tardo 24, 48 horas en acercarme a ver qué pasa o en ir a buscar a ver qué pasa, ¿qué sucedió? O sea, yo creo que esos primeros minutos hubiesen sido fundamentales, porque como dice Guillermo, si la aeronave cayó en agua y se va hundiendo de a poco y demás, perdido contacto. Yo mismo he volado esa zona y no se vio el avión, pero estaba a 2 metros bajo el agua. Tuvimos la suerte de que ayer hubo una bajante y asomó el avión. El avión se nos cayó en el aeropuerto más controlado de la República Argentina, que es este aeropuerto. Ustedes vieron, no pueden ni siquiera entrar al aeropuerto. Tenemos la EANA, tenemos radares, tenemos todo, y todo falló. O sea, ¿por qué el radar primario no lo detectó? Porque el que nos da el dato es el radar de Montevideo. Y más grave todavía, desde el 1 de agosto del año pasado, la EANA, por la ley, debería haberse hecho cargo de búsqueda y salvamento, cosa que no lo hizo, pero a mí me lo cobran, porque yo pago una tasa general, tasa global unificada, en la cual está la tasa de protección al vuelo. O sea que yo hace un año que vengo pagando por un servicio que ellos no me brindaron. Porque si encontraran un avión a 60 kilómetros de San Fernando, que se sabía por el radar dónde estaba, que como dijo el administrador, se presuponía, todos sabíamos que andaba por la zona, y tardamos 27 días en encontrarlo, muchachos, tenemos un problema muy grave. ¿Tiene alguna hipótesis de lo que pudo haber pasado? Porque estamos hablando de un avión bimotor que aparentemente todo indicaría que cayó de golpe. Aparentemente eso lo dictaminará la Junta de Accidentes. Son personas muy capaces e idóneas. Tenemos quizás el mismo problema que teníamos antes en la época de la Fuerza Aérea. Van a ser juez y parte, porque la Junta de Accidentes está dentro del Ministerio de Transporte, que la EANA está dentro del Ministerio de Transporte y la ANAC está dentro del Ministerio de Transporte. O sea que lamentablemente presuponemos que dirán que la culpa fue del piloto y que la ANAC y la EANA no cometieron ningún error. Paula. Pero bueno, son juez y parte. Sí, Abigail, te estamos escuchando. Bueno, justamente quiero tomar las últimas palabras de nuestro invitado, entrevistado allí en San Fernando. ¿Por qué? Porque resulta que una de las cosas que comunica la ANAC, que lo hablábamos recién con Guillermo, era que había habido un problema en el avión muy pero muy importante que tenía que ver en este caso con, por ejemplo, que se hayan parado los dos motores o que hayan tenido un error gigante entre la gente que estaba allí dentro del avión. Es lo que justamente estabas diciendo usted, que por ahí le iban a echar la culpa al piloto, pero sería también otro error dentro de la investigación y de la búsqueda. A ver, nunca un accidente de aviación es una sola causa, jamás. Son un eslabón de pequeños sucesos que desencadenan en el accidente. Si el piloto despegó del aeropuerto, el controlador empezó a confundirlo con que tú no te veo en la pantalla, no salís, a ver que no, repetí. El audio que nosotros todos hemos escuchado está editado, no es la comunicación completa ni real. ¿Usted la puede escuchar, Carlos? Por lo que informa. ¿Pero usted puede escuchar? No. Nada. Yo escuché el audio que salió por televisión. Claro, pero no la completa. La completa no, la completa no. Entonces, si nos están no dando toda la información y demás, si los chicos se confundieron, se sobrecargaron de trabajo, estamos hablando de 450 metros de altura, que era lo que tenía, hasta el piso estamos hablando de 7 segundos que dura ese impacto. Una distracción, una concentración en otros factores puede desencadenar que en esos 7 segundos la aeronave termine contra el piso con los dos motores funcionando perfecto. Me gustaría, ya que estamos todos en conversación, que Carlos y que Guillermo opinaran los dos. Había un testimonio que denunciaba que vieron caer al avión de panza directamente en la zona. Sí. Y sin embargo, cuando se realiza la denuncia en la prefectura, no pasó nada, quedó ahí. ¿Qué opinan ustedes de esto, Carlos, Guillermo?
Y yo creo que lamentablemente ha habido errores garrafales en el sistema de búsqueda, por lo cual seguimos insistiendo, no se siguió un protocolo de búsqueda y esto desencadenó en este error grosero que llevó casi un mes para encontrar un avión que se tendría que haber encontrado mucho más rápido con todos los testimonios que había. Carlos. Sí, y yo quiero destacar a las personas que participaron en este sistema, porque una vez que este sistema no se disparó en tiempo y forma, las personas que colaboraron, tanto sea de la ANAC, de la EANA y demás, como personas pusieron más allá de ellos. Hace un mes que no ven a la familia, hace un mes que están concentrados en la búsqueda de esta aeronave. Lo que acá falló es el sistema, el protocolo, que se debería haber activado a las 14:35. En el peor de los casos, a las 16 horas, recién a las 21 horas despegó el primer helicóptero. Y el día siguiente buscaron 2 aviones de prefectura y recién al otro día se sumó la aviación general, la aviación civil, que en forma desinteresada recorrieron, hubo más de 50 aviones que colaboraron en la búsqueda sin pedir nada a cambio más que tratar de encontrarlos con vidas a los chicos. Entonces, lo que queda demostrado con esto es que el sistema no funciona y que hubo una negligencia por parte de la autoridad en la aplicación de un protocolo. Si ellos sostienen que el protocolo es el correcto, sí, reveamos ese protocolo, porque si ustedes creen que ir a buscar un avión, que sabemos que lo perdimos a las 14:35, es mandarle un helicóptero a las 21 horas, hay que rever ese protocolo, estamos mal. ¿Por qué se sobrevuela la zona más de 50 veces y en ningún momento se encuentra el avión? Y recién ahora, y al menos también las autoridades, Guillermo, Carlos, las autoridades dijeron que era porque se había visto la cola y porque la bajante había permitido llegar al avión. ¿Esto es así? ¿Es tan imposible encontrar un avión? Yo sobrevolé la zona 3 días, más de 3 horas, y ahí hay unos juncos que tienen más de 2 metros de altura. Si el impacto de la aeronave fue como presuponemos que fue y lo dictaminará la Junta de Investigación, estamos hablando que estaba por debajo de esos juncos o por debajo del terreno, el agua estaba alta, la verdad que tuvieron la suerte ayer de que bajara el agua. Ahora, dependemos de la suerte, no tenemos la capacidad de haberlo salido a buscar ese mismo día a las 15 horas. Un controlador de Aeroparque le hubiese pedido a cualquier avión de Aeroparque que por favor fuera a la zona donde había perdido contacto y que mirara. Un controlador de San Fernando hubiese pedido a cualquier aeronave que despegara y que fuera a esa zona a mirar. Y ni siquiera nos podemos negar por ley. Y ese trabajo la EANA y el ANAC no lo hicieron. Tanto a Carlos como a Guillermo, de por sí voy a sumar buenas, querido, ¿cómo te va? Bien, así con un problema de propuesta. Bueno, vamos a escuchar para los dos invitados. Sí, decime, Guillermo. Quería aportar algo más nomás, que también creo que si el radar primario hubiese estado conectado y Aeroparque lo hubiese visto, en caso de que la aeronave tuviese una falla catastrófica, como dice la ANAC, se hubiesen dado cuenta en el momento, porque desaparece de la pantalla de radar. Acá, como no estaba en la pantalla de radar, no pudimos seguir a esa aeronave como se tendría que haber seguido. Le hago una pregunta, mire, que la gente también lo ha ido comentando con este casi mes ya en búsqueda de este avión, que cómo puede ser que cada vez que se pierde una aeronave de esta índole, ¿no? Así sea en una cordillera, recordemos, o donde sea, hay alguien que siempre ve algo. ¿Cómo puede ser que el testimonio de esta persona recién haya salido a luz en estos días y que no se haya recabado esa información hace un mes, donde este señor dice que vio caer de panza un avión? ¿Cómo se tardó un mes en ir a buscar ese avión donde este hombre dijo que había caído? Este lugareño, ¿no? Porque siempre se habla lugareño, lamentablemente yo te tengo que hacer una similitud con el caso Pomar. Bueno. Porque si vos te acordás, en el caso Pomar, una persona que iba arriba de un micro dijo que vio la rueda del auto, todo lo demás, y nadie le dio bolilla. Entonces, indudablemente, los sistemas o los protocolos de búsqueda son los que están fallando. Vamos a escuchar entre todos, ¿no? La conferencia, exactamente, la conferencia que dieron desde la ANAC las autoridades, donde además cuentan que el protocolo se respetó, que fue el que correspondía al menos. Escuchémoslo, después lo criticamos, a ver. Una aeronave de la ANAC, alrededor de las 5:30 de la tarde, visualiza desde el aire lo que podrían ser restos de una aeronave, que después finalmente con un helicóptero de prefectura se confirma, llegando al lugar, que eran los restos de la aeronave que estamos buscando hace 27 días. El lugar es en la costa
norte del Paranaguazú, que es un lugar que ha sido sobrevolado mucho durante los últimos días, y las condiciones ayer se dieron como para que finalmente las piezas del avión puedan ser visualizadas. Entendemos que tiene que ver con la bajante del río y con una lluvia intensa que cayó sobre el delta, que puede haber hecho que los restos que estuvieron sumergidos bajo el agua durante todo este tiempo ahora estén visibles. Básicamente esto pasa a la Junta de Investigaciones de Accidentes, que me acompaña aquí a cargo de Pamela Suárez, con lo cual la Junta básicamente se dedica a investigar cuáles pueden haber sido las posibles causas del accidente de aviación. Está el juzgado, la doctora está en el presente y también está presente el secretario del fiscal y un equipo forense. Obviamente ellos van a estar trabajando sobre las posibilidades de los ocupantes. Nosotros estamos acompañando y se va a trabajar todo en forma coordinada. Dadas las condiciones de la altura del río, en ese lugar prácticamente la aeronave estuvo bajo agua durante todo este tiempo. Entonces, como bien lo pueden haber escuchado muchas veces, se pasó infinidad de cantidad de veces sobre el lugar, se recorrió, se buscó. Y acá hay algo que es importantísimo tener en cuenta. Siempre tuvimos trabajando con un método, el método que corresponde trabajar, que nos llevó a intensificar permanentemente y no perder nunca el objetivo de que la aeronave podía estar en ese lugar. Los familiares están, cada uno de los grupos familiares, piloto, copiloto y el tripulante, se encuentran cada uno en forma separada en distintos hangares de este aeropuerto, esperando noticias del lugar del hecho. Y lo que comentamos aquí, escuchando el informe, ¿no? Que también, a ver, quien está tirando el carro a esta investigación, hay que decirlo, es la mujer de uno del piloto, que está allí detrás. Más las marchas que se hicieron ¿no? en simultáneo, no en Lincoln y en Bragado, donde pidiendo, son oriundas las familias. Pidiendo que se les ayude a investigar, que no tendría que existir eso, en realidad tendría que haberse hecho la investigación como corresponde y no un mes de esta tragedia, que recién ahora un lugareño ha visto ese avión caer hace un mes. Antes. Claro. Por eso mismo, que recién ahora un lugareño vio hace un mes un avión que se fue de panza a uno de estos pantanos allá en la zona de Zárate, y recién ahora lo escuchan. Si no fuese por esta mujer que además, a través de su Twitter, a través de sus marchas, a través de todos sus contactos, es la que está peleando para que se entere en ella y los familiares de las víctimas, si es que están allí, qué ha sucedido con el avión. Lamentable, pero cierto. Bueno, a ver, Paula Avellaneda, vos que estás con Carlos, ¿cuál es la opinión de Carlos frente a lo que decían las autoridades de la ANAC? Si el protocolo se realizó correctamente, reveamos el protocolo. Si la autoridad aeronáutica cree que una aeronave que se pierde a las 14:30 es correcto lo que se hizo y se la fue a buscar a partir de las 21, el día martes salieron 2 aeronaves, nada más, a buscarlo. Y recién el día miércoles, cuando se sumó la aviación civil y general a colaborar en la tarea, recién se empezó un patrón y un proceso de búsqueda. Por favor, creo que hay que rever todos los protocolos si son correctos. Para mí, lo que me enseñaron en los más de 30 años que tengo de aviación, no fueron correctos, no son correctos. Y vuelvo a repetir lo que dice Guillermo. Esto no fue un accidente, esto es una tragedia. Esta tragedia se podría haber evitado cumpliendo los pasos, quizás no el accidente, pero sí la tragedia de que tuvimos a los familiares 27 días sin poder darles una solución al respecto. A ver, entre los dos, si podemos hacer el manual, entre los dos, ¿no? Entre Carlos y Guillermo, si podemos hacer el manual, el protocolo, el paso 1, el paso 2, ¿con qué se tiene que empezar, Guillermo? Y primero, declarar la alerta, que aquí es donde se demoró en iniciar todo el sistema SAR, que es el sistema de búsqueda. Creo que acá se minimizó el tema porque el controlador, como hay grabaciones dando vuelta, le preguntó a un piloto si lo había visto, el piloto le dijo sí, lo tengo a la vista, al final se había confundido con otro avión y el controlador asumió que seguía volando, pero no hizo el protocolo de llamar a los distintos aeropuertos para ver si el avión se había comunicado. O sea, hay un montón de falencias que creo que arrancan del paso 1. Entonces, de ahí en más, además, todo mal. Sí, Carlos. Además, Guillermo, no sé si ya lo mencionaste vos, que el controlador le da la instrucción de regresar al aeropuerto porque no lo ve en el radar. Una instrucción que no se la debe dar porque no tenemos un control radar. Entonces, no se la debería haber ni dado. La información del radar que usa, en todo caso, el control, es como información, como referencia, no es un control radar.
en donde la aeronave debería haber vuelto, debería haberse pegado la vuelta. Entonces, como dice Guillermo, empecemos a analizar el incidente, el accidente desde mucho antes. Y si empezamos a sumar todos esos pequeños errores, llegamos a esta lamentable tragedia, que tiene responsable porque si el protocolo que aplicaron, como dijeron, fue el correcto, reveamos el protocolo. Si ustedes creen que una aeronave que se presupone se accidentó a las 14:30, mandar un helicóptero a las 21 horas y al otro día buscar con 2 aviones, ¿es lo correcto? Hay que rever eso, por favor. Cuando el avión se estrella de panza, como cuenta este lugareño, uno puede hacer una cuenta, por ejemplo, muy simple, cuando a la velocidad del auto, cuando impacta, qué cantidad de masa es la que golpea, ¿no? en el impacto. Ahora, ¿en los aviones se sabe? ¿Hay una cuenta que... Sí, claro, pero estemos pensando que este avión estaba volando entre 300 y 400 kilómetros por hora. Ese impacto contra el agua son muchas G, no hay nadie que sobreviva a un impacto de esa envergadura. ¿Cuánto tiempo van a tardar en sacar el avión del pantano? No sabría decirle porque hay que ver con qué medios lo van a sacar. O sea, está en un lugar muy complicado para acceder, así que no sé cómo van a seguir adelante con el tema del rescate de la aeronave. Ahora, según los protocolos de investigación y sobre todo de búsqueda, desde hace 27 días, como señalaron usted y Carlos, a ver, ¿puede ser que haya alguien que dio un indicio de haber visto, como por ejemplo este lugareño, ahora, en aquel entonces, hace 27 días atrás, y se lo descartó al testimonio? Lamentablemente sí, pero lamentablemente tenemos antecedentes de accidentes aéreos que han sido similares, y creo que el peor de todos que ha habido fue un helicóptero de la prefectura que se cayó dentro del aeropuerto de San Fernando y tardaron 2 horas para encontrarlo porque nadie lo veía. No. ¿En serio? Dentro del aeropuerto de San Fernando. Entonces, por eso te digo, no aprendemos. Tenemos errores garrafales que se tendrían que mejorar y no se mejoran. Entonces, hay cosas groseras que están pasando y seguirán pasando porque nada cambió. Y acá, el control radar, este famoso que hablamos todo lo demás, estamos hablando de un radar que está ubicado en Ezeiza. No hemos instalado más radares. No tenemos más infraestructura. Entonces seguimos volando como en el año 1960 y estamos en el 2017. Y además es un aeropuerto que hay que decirlo prácticamente internacional. Porque es un aeropuerto internacional. Es un aeropuerto internacional y de más movimiento de Buenos Aires. Y que a esta altura, yo lo he recorrido ese aeropuerto porque he tomado vuelos y demás y he ido a cubrir la llegada de diferentes personajes y tienen un movimiento impresionante. Sí, pero no tiene una infraestructura impresionante. No, es mínima, es chiquita. Es mínima. Y cada paso que hay que hacer para llegar hasta el avión es prácticamente un chiste, ¿no? Sí, la plataforma tiene 4 posiciones, por ejemplo, y hay más de 300 aviones en el aeropuerto. Y si hay 4 personas atendiendo es mucho. Y es lamentable, por eso te digo, y además, no aprendemos y además de la tenemos otro problemita. Además tenemos otro problemita. En este aeropuerto tenemos 4 jefes de aeródromo. ¿Y eso? Tenemos un jefe de la ANAC, un jefe de la EANA, un jefe de la PCA y un jefe del concesionario. Y roguemos que no estén peleados y que colaboren entre ellos, porque han habido antecedentes años anteriores donde la PCA no dejó entrar al jefe de aeródromo de la ANAC. Claro, usted dice que hay demasiado cacique para poco indio en ese caso. No, es peor todavía, no hay un cacique. O sea, son 4 caciques que se superponen. Una guerra de poderes, entonces. Exactamente, no hay uno que dice yo soy el manda más y los demás lo cumplen. Lamentablemente, los 4 están no al hay mismo una bajada nivel. de línea, no hay un orden. Exacto. Bueno, y lo triste de esto es que tenemos un código aeronáutico que determina que hay una autoridad aeronáutica competente y no se está cumpliendo. Tenemos una recomendación de la OASI que dice que en un aeropuerto debe haber una autoridad y no la estamos cumpliendo. Si le agregamos que meteorología forma parte del Ministerio de Defensa, si agregamos, llegamos a tener 7 ministerios en este aeropuerto. Entonces, ¿cómo vamos a organizar la aviación así? Es muy difícil. Tenemos más de 350 aviones en este aeropuerto y tenemos 4 posiciones de estacionamiento y la promesa desde hace 20 años de Aeropuerto 2000 que en algún momento la vamos a ampliar. ¿En algún momento los son escuchados ustedes? Lamentablemente nos escuchan, pero no hacen nada al respecto. Pero no los estiman. Exactamente. Esa es la sociedad, la Sociedad Argentina de Aviación desde el año 2010. La Sociedad Argentina de Aviación del año 2010 viene presentando casi todos los años una nota con respecto a búsqueda y salvamento. Hasta elaboramos en el año 2011 una propuesta de búsqueda y salvamento. Nunca nos contestaron. Y la respuesta fue que no tienen obligación de contestarnos. No, ¿cómo que no? Bueno. Y bueno, hablen con ellos. ¿Qué quieren que les diga? Ahora, le pregunto a los dos. La hipótesis esta que al principio había dado vueltas por allí, que quizás el avión
habría querido tomar un rumbo incierto, sin dar ningún tipo de indicios, tanto el tripulante, el piloto... Vuelvo a repetir, discúlpame que te interrumpa. Sí. Es lo mismo que pasó con Pomar. Cuando no lo encontraban empezaron a decir este hombre andaba en cosas raras. Bueno, fue lo primero que se dijo aquí también, ¿no? Que esta persona o las personas que estaban allí a bordo de esta aeronave tendrían algo que ocultar o irse a algún sitio. Hasta hacían, bueno, diferentes hipótesis rarísimas. Preguntarles a ustedes si en ese momento ustedes dijeron, bueno, No, otra vez sopa, ¿no? Otra vez lo mismo. Lamentablemente es otra vez sopa, porque si alguien quiere desaparecer, no va a despegar del aeropuerto de San Fernando. Y no. Hay un montón de otros aeropuertos donde puede despegar sin control, sin PCA, sin nada. Bueno, hay aeropuertos en los campos que la gente no sabe que de allí despegan y descienden aviones. Por eso te digo, entonces, alguien que se quiere escapar del país, como decían, que tenían cosas para ocultar o que sé yo qué, no va a despegar del aeropuerto de San Sí, Fernando. no queda registrado. Deja todos los dedos puestos. Entonces, si alguien quiere hacer algo de eso, no lo va a hacer desde el aeropuerto de San Fernando ni Aeroparque. Se va a ir de otro aeródromo donde no esté controlado. Absolutamente. Lamentablemente estamos hablando de 3 personas que aún no han sido halladas y de 3 familias detrás, ¿no? Claro, bueno. Eso es lo más triste de todo, y que esta gente en este calvario de 27 días ha vivido lo que nadie puede soportar, que es Yo eso, creo que la incertidumbre de no saber o de saber. Yo creo que el calvario es doble, porque Sí. primero es un accidente que no tendría que haber sucedido. Y segundo, es vergonzoso, como decimos nosotros, este avión se cayó en el patio trasero de mi casa. Y no encontrarlo durante 20 días es vergonzoso. Acá falló un montón de sistemas. Entonces, si donde estamos, que es la TMA Baires, que es el área de más control aeronáutico de la Argentina, no encontramos un avión, ¿qué nos queda si se hubiese caído en Formosa? No, tal cual. No, sí, todavía estamos hablando del tema y por muchos meses más. Exacto. Exacto. Y Guillermo, muchísimas gracias. Al contrario. Y Paula Avellaneda, también gracias a Carlos, que estuvo allí, la gentileza de hablar con nosotros. Gracias, Paula, y gracias, Carlos. Bueno, antes para cerrar Sí. muy cortito quería preguntar qué probabilidades hay de encontrar a los 3 ocupantes teniendo en cuenta lo que se tardó en encontrar el avión. Yo creo que los van a encontrar entre los restos de la aeronave, lamentablemente. Ay. Gracias. No, por favor. Gracias, Paula.